¿Estamos? Estamos. Perfecto. Cuando vos digas que estás grabando. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, chicos, con nuestro programa analítico y de examen, teórico en este caso. Vamos a seguir ahora con la unidad 6, que es la unidad de poblaciones, ¿sí? Poblaciones es un tema importante en lo que hace a la organización, a las jerarquías de organización que nosotros abordamos en la ecología general, y todo lo que vamos a ver ahora también nos va a servir para ir relacionando temas que ya hemos trabajado, que ustedes ya han estudiado en la primera mitad de la materia, ¿sí? Incluso ahora en nuestra salida de campo vamos a ir recordando lo que vimos hasta el momento, tratando de integrar, como ecología merita, es una materia de integración. Entonces vamos a continuar y vamos a entrar a este nivel de organización de la ecología, que es el de las poblaciones, ¿sí? Las poblaciones se caracterizan, y eso vamos a ver hoy, además de la definición, por una densidad, formas de distribución, estructuras etarias y de sexos, además de una dinámica de poblaciones. Todo lo que a dinámica se refiere a cambios, ¿no? Como el término así lo indica, y lo vamos a ver en otros niveles de organización. Las poblaciones tienen su propia dinámica vinculada a la natalidad, a la mortalidad. Nosotros las estudiamos a través de tablas de vidas, de curvas de supervivencia, y también vamos a ver lo que implica la regulación tanto intraespecífica de la población, vinculada al potencial biótico, ¿sí?, a la resistencia ambiental. Vamos a ver qué es la resistencia ambiental, a tratar de entender qué son, digamos, las curvas de crecimiento, y en este caso las curvas exponenciales, las curvas sigmoideas, ¿sí? Todo lo que hace al crecimiento de la población o a la regulación de la densidad, del decrecimiento de la población vinculada a la densidad, ¿sí? Estrategias de ciclos de vida vitales de las poblaciones. Las vamos a dividir, hoy vamos a abordar la primera parte, vamos a caracterizar y vamos a llegar más o menos hasta dinámica de las poblaciones. Para poder tener tiempo y aprovechar, vamos a dividir el contenido teórico hoy, y vamos a terminar en las próximas clases, porque toda esta unidad va complementada a su vez con trabajos prácticos que van a desarrollar con la profe Nelly y el profe Fabio, ¿sí? Por supuesto que para empezar hoy y tener tiempo de hacer nuestro interrogatorio, tanto a los chicos que rinden oral para promoción como hablamos y acordamos, ver cuáles han sido las dudas con relación al parcial, etcétera. Vamos a dividir entonces hoy la clase, ¿sí? Vamos a empezar y vamos a dar hasta donde lleguemos, más o menos 40 minutos, y después seguimos en la próxima, ¿sí? Empecemos entonces definiendo qué es una población. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, no hay problema, mandan un mensajito y en general salen los mensajitos si hay algo que no está quedando claro o quieren saber. Definimos población, como ustedes ya deben haber leído, y si no, ahora nos ponemos a estudiar y a leer en el Schmidt todo lo conceptual en relación a definiciones, desde la ecología de población. Poblaciones son grupos de individuos, en general de la misma especie, que es una unidad genética, ¿sí?, que habitan en una determinada zona y con un límite espacial definido. Podríamos decir también que son individuos que pertenecen a la misma especie y tienen la capacidad de dejar descendencia,
fértil, dejar descendencia fértil. Coexisten en general en un mismo espacio, en un mismo ambiente y tienen los mismos requisitos en cuanto a factores que determinan su presencia, entre otros. La necesidad de dejar de descendencia fértil es primordial para que nosotros podamos considerar que estamos ante una especie definida, ante una población. Existen lo que se conocen como procesos de especiación en la evolución y en la evolución biológica, y estos procesos de especiación son muy interesantes porque también nos ayudan a entender esta definición. Vamos a ver distintos mecanismos por los cuales se producen esos procesos de especiación a lo largo de la carrera. Van a ver evolución y van a poder ver esto. Nosotros trabajamos en general desde lo que la evolución ecológica está produciendo, las barreras ecológicas están produciendo los procesos de especiación. Ustedes saben que hay barreras y corredores naturales que van a producir especiación, separaciones a través de barreras o conexiones al revés también, a través de corredores que en cierta forma están favoreciendo o desfavoreciendo el proceso de especiación. Para que haya especiación tiene que haber tiempo, aislamiento geográfico, ya sea ambiental, como le decimos, básicamente, y necesitamos esta limitación o esta imposibilidad de intercambio genético para que se produzca el proceso de especiación. ¿Qué significa eso? Que necesitamos, por ejemplo, un aislamiento que implique que una población X se puede separar, dividir, aislar por distintas circunstancias, un grupo ha migrado a otro ambiente, a otro sector, o hay una barrera que puede ser un río, puede ser una montaña, un aislamiento típico de ese tipo que se puede dar en el continente o se puede dar también en otros ecosistemas, también se dan en los ecosistemas acuáticos. Bueno, la formación de islas, todo lo que implica el aislamiento que corta el intercambio genético, produce procesos de especiación, ¿sí? Y volvemos a la definición. Una especie se define como tal porque los individuos que la forman, digamos, que la definen, tienen la capacidad de dejar descendencia fértil, ¿sí? Y además de coexistir en un determinado espacio y tiempo. Más o menos charlada la definición de especie, que lo dije muy rápidamente porque hablé del proceso de especiación y hablé de limitaciones, digamos, de condiciones y condicionamientos ecológicos que necesita un proceso de especiación, pero hay muchos otros, ¿sí? Que ya los van a ver ustedes en otras asignaturas, en otras materias. Vamos un poco a entender que un individuo, o los individuos que forman la población, nosotros como tal sabemos que hablamos de descendencia fértil, estamos hablando básicamente de una división sexual, estamos hablando de la meiosis, como ustedes bien conocen. Pero cuando nosotros tenemos que estudiar poblaciones, nos vamos a dar ante otro tipo de circunstancias en la naturaleza. Como ya saben, existen otros mecanismos de dejar descendencia fértil que no es necesariamente la sexual. También tenemos en algunos grupos de la naturaleza, como las plantas, divisiones de otro tipo, divisiones asexuales. Todos conocen lo que es la clonación. La clonación nos permite de la planta madre obtener individuos que tienen idéntica constitución genética. No hubo acá una
digamos, no hubo acá fertilización en el sentido estricto con una meiosis de por medio y una fecundación, como en la mayoría de los organismos que están hoy en día poblando mayormente el planeta y que nosotros podemos ver, porque están los que no podemos ver, etcétera. Es largo, pero lo concreto que quiero, que ustedes tienen que saber cuando hablamos de una población y hablamos de individuos de esa población, es que muchas veces vamos a tener situaciones que nos presentan algo distinto a lo que nosotros entendemos como la división, digamos, como la descendencia fértil, como el dejar descendencia fértil, que es uno de los conceptos importantes en la población. Dejar descendencia fértil, viable, etcétera, implica también que nosotros podemos tener procesos en los cuales hay divisiones que no son necesariamente divisiones celulares meióticas, y tenemos estos tipos de crecimiento en plantas. Damos el ejemplo de las plantas. En muchos grupos de plantas, prácticamente todas tienen esta posibilidad de dejar desde el individuo parental clones, ¿sí? Con idéntica composición genética. Hay distintos mecanismos. Como ven acá, tenemos al lado la posibilidad también sexual. Las plantas, por ejemplo, pueden tener estos dos mecanismos de reproducción, ¿sí? En un caso, la reproducción sexual, que va a dejar, obviamente, individuos con una dotación genética diferente a los progenitores que les dieron origen, y este otro tipo de mecanismo que es la clonación. ¿Sí? La clonación, obviamente, origina individuos idénticos a los parentales, a los que les dan origen, ¿sí? Los clones. Se dan en las plantas, se dan en otras, se dan, por ejemplo, en los ecosistemas marinos también. La profe Nelly les habló de los arrecifes de coral. Hay organismos también que no son necesariamente las plantas que tienen estos mecanismos de clonación. Y ustedes saben también que nosotros ya podemos clonar. La manipulación genética, o digamos, todo lo que hace a la genética de poblaciones y a la manipulación o a la investigación, hablemos por ahí en otros términos, no necesariamente manipulación genética, hablemos de todo lo que implica el avance en el conocimiento. Ustedes ya saben que los seres humanos también en laboratorio hace varias décadas que ya están clonando organismos con distintos tipos de resultados, ¿no? Cada vez esto ha avanzado más. Pero volviendo a esto, lo que tiene que quedar claro acá, entonces, que los individuos que constituyen la población, en muchos casos en la naturaleza, no necesariamente dejan una descendencia con una carga genética distinta a la parental. Podemos tener estas situaciones de clonación en la naturaleza, ¿sí? En todos los casos, los organismos que digamos, la descendencia, los organismos que integran esa descendencia, van a ser miembros de la misma especie, individuos de la misma especie. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar un poco más, todo esto que estoy comentando o introduciendo, porque lo que nosotros hacemos en una teórica de 1 hora, 2 horas, es una introducción para que ustedes amplíen estos conocimientos con la literatura que acompaña, ¿sí? Y así se van a enriquecer mucho más, van a ganar vocabulario, van a entender en el amplio sentido, no solamente en el concepto, sino también con ejemplos y demás, en los libros clásicos de la ecología que ustedes tienen en el aula virtual, en la biblioteca, o pueden incluso ya muchos bajar de internet los clásicos, ¿sí? De la ecología, chicos. Seguimos entonces con la población y dijimos que vamos a ver
cuáles son las características de las poblaciones. Acá tiene un error, dice, ustedes saben que es población. Vamos a hablar de la densidad, vamos a hablar de las formas de distribución y de las estructuras etarias y de sexo hoy. Bien. Lo primero que nosotros necesitamos saber cuando vamos a estudiar alguna especie de ave, por ejemplo, alguna especie de mamífero, alguna especie de planta en particular, ¿sí? Alguna especie vinculada a distinto ambiente que nosotros estemos en este momento diseñando una investigación de este tipo, a este nivel de organización, lo primero que nosotros queremos o necesitamos conocer es la distribución, ¿sí? La distribución de esa especie. Cuando vimos biogeografía hablamos de la distribución de los organismos y de los condicionantes para la distribución de los organismos, ¿sí? En este caso, bueno, normalmente cada organismo, cada especie describe un rango geográfico de distribución, ¿sí? O área, ¿sí? En la cual se inserta o donde habita una especie particular. Nosotros necesitamos diseñar una investigación en relación a una especie definiendo primeramente el área de distribución, estudiando el área de distribución. Aunque sea en forma hipotética, como hacemos siempre, planteamos una hipótesis, ¿sí? Que a contrastar entre las características que sí o sí abordamos el área de distribución. Cuando arma uno un proyecto de investigación, siempre define un área de estudio. Entre las características de las poblaciones están también la distribución, como dije, la abundancia, que es el número de individuos, y la densidad, que es el número de individuos sobre unidad de superficie. Por eso de ahí también que nos interesa mucho plantear un área de distribución, porque también una de las características que vamos a estudiar es la densidad, ¿sí? Es el número de individuos por unidad de superficie. Estos términos muchas veces se confunden, están en los clásicos de la literatura, pero, digamos, la clásica literatura de ecología, pero muchas veces se confunden, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre la abundancia y la densidad. La abundancia se define como el número total de individuos de la población. Y acá miren, son estos puntos rojos dentro de este cuadrante donde hemos definido un área. Podemos contar estos puntos rojos como el número de individuos, ¿sí? Y la densidad de la población se define como el número total de individuos por unidad de área. Recordad, estos cuadrantes son las unidades de área, ¿sí? Que tienen una superficie determinada. Entonces, nosotros para definir, en este caso, la densidad, necesitamos contar la cantidad o el número, digamos bien, el número de individuos que tenemos en esta unidad de área. Acá tenemos el área 1, el área 2, el área 3. Y acá podemos comparar, en este sentido, por ejemplo, la densidad del primero, segundo y tercer cuadrante, ¿sí? Y también podemos, si queremos ver la abundancia, contar directamente el número de individuos, ¿sí? Como ven, el concepto es distinto. Cuando hablamos de densidad, sí o sí estamos ya incorporando la idea de superficie y ya estamos hablando de una unidad, digamos, diferente, ¿no? Estamos incorporando la superficie. Eso es importante entender, visualizar, por eso este cuadrito que aparece muy comúnmente, a veces no le prestan atención, pero prestenle atención porque es un concepto que les va a ayudar de ahora en más a nunca olvidarse la diferencia entre abundancia y densidad, ¿sí? Bueno, distribución, abundancia, densidad. Si hablamos un poco de la abundancia,
Y hablamos también, tenemos distintas formas de estudiar. Así como recién mostré el cuadrante, cuando nosotros queremos definir densidad y queremos hablar de superficie, ¿sí? En relación al número de individuos, cuando nosotros queremos hablar de la densidad, ¿sí? Y necesitamos medir. Para medir, nosotros tenemos que tener distintos métodos según el objeto de estudio, según qué vayamos a estudiar. No es lo mismo estudiar aves, estudiar una comunidad específica de aves, estudios de aves migratorias, por ejemplo, o estudiar una comunidad vegetal, y dentro de una comunidad, perdón, no quiero confundir, dentro de una comunidad, una especie en particular, ya sea de ave migratoria, o dentro de una comunidad, una población específica, ¿sí? O una especie específica, una especie claramente de planta. ¿Sí? En este caso podríamos hablar de una especie de gramínea, ¿sí? De estipa, que es lo que predomina en este paisaje que estamos acá censando. Hay una o dos especies, tres de gramíneas o poáceas, pero nosotros cuando hablamos de población vamos a estudiar una sola. Y tenemos que tener métodos de muestreo, según lo que vayamos a estudiar, ¿no? Para poder conocer la densidad, por ejemplo, el número de individuos y la densidad en relación a la superficie o al área de distribución que hemos mencionado. Para poder hacer estos diseños, definir las áreas, ¿sí? Poder estudiar el número de individuos, la densidad entre las características que necesitamos conocer, tenemos que también entender cuáles son los patrones de distribución que tienen estos organismos para cada una de estas especies. Hay patrones de distribución que varían según los grupos, como dije, y los más estándar en los estudios son las distribuciones de patrones, digamos, patrones de distribución uniforme, distribuciones o dispersión también aleatoria y agregada. ¿Cuál será la más común en la naturaleza para los que alguna vez han leído o simplemente lo razonan? ¿Qué es lo más común en cuanto a este tipo de patrones de distribución o dispersión de los organismos sobre el espacio? A ver, ¿quién me contesta de los 4, 5, 6 que están en el grupo escuchando la clase? Pueden activar el micrófono porque si no, no puedo leer. Por ejemplo, nos pongamos como ejemplo una especie, ¿sí? Pensemos en una especie. Pensemos en la especie nuestra, el Homo sapiens. De estos tres patrones, ¿cuál será para ustedes el más común para los seres humanos, para nuestra especie? Lucas dice agregada, ha contestado, Agustina Bueno, también. bien, porque no puedo leer nada acá. Sí, 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 yo por acá te paso la nota del chat. Pero si pueden, Bien, conecten sus micrófonos. Si por no, yo les favor, leo de acá. conecten el micrófono, si no, cuando yo estoy sola, por ejemplo, porque no siempre estamos todos los profes, no necesitamos estar. Nosotros estamos porque nos apoyamos técnicamente, pero la realidad es que ustedes deberían activar su micrófono en la medida de las posibilidades, chicos. Bien, agregada. Sí, obviamente que la más común en la naturaleza, y nosotros somos un ejemplo también de esta, es este patrón de dispersión y de distribución agregado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos patrones? En general, ¿por qué es tan común en la naturaleza? Porque ha sido exitoso evolutivamente hablando, ¿sí? Ha sido exitoso y es como una estrategia adaptativa de muchas especies este tipo de patrón por optimización de recursos, para compartir, entre otras cosas, la protección, ¿sí? Es necesario protegerse, sobre todo en otros momentos de nuestra historia evolutiva, donde éramos más vulnerables
Nosotros, en este caso la especie humana, este patrón de distribución agregada fue fundamental para cooperar. ¿Sí? La cooperación ha sido una de las estrategias adaptativas exitosas eh, implicada en este patrón que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra historia para poder sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino dispersarnos, dispersarnos como estamos hoy por todo el planeta. ¿Sí? La cooperación, independientemente de las cuestiones culturales que ha desarrollado nuestra especie, muchas especies en la naturaleza cooperan. ¿Sí? Muchas especies tienen este patrón, ¿no? Que le implica optimización de recursos. Y por supuesto, lo que ustedes ya saben, que las especies, los organismos, tenemos rangos, tienen rangos de tolerancia, ¿sí? Y obviamente la especie comparte esos rangos de tolerancia y necesita, por supuesto, eh, eh, en cierta forma, lo que dijimos, estrategias que le permitan sobrevivir. La dispersión agregada es un patrón exitoso en ese sentido. Existe también en la naturaleza, existen los patrones aleatorios y existen los patrones uniformes. A lo largo del ciclo de vida de un organismo, estos patrones pueden variar incluso. ¿Sí? Pueden variar porque, como ustedes saben, también en los momentos, por ejemplo, de competencia, de alta competencia por distintas situaciones, como puede ser competencia de torneo, que se llama competencia por en las épocas reproductivas, voy a ser más directa, en las épocas reproductivas se dan una serie de cambios en los patrones digamos, de distribución y las especies, ustedes saben que no necesariamente están en coexistencia armónica en muchos casos en los momentos reproductivos. Lo mismo sucede cuando la competencia en este caso, ¿qué tipo de competencia tendremos en un patrón uniforme? Ustedes todavía no han visto los tipos de competencia, pero si estamos hablando de la misma especie y de los individuos de la misma especie que compiten, este tipo de competencia, presten atención porque ahora los vamos a seguir viendo, más cuando veamos comunidades. Pero cuando vemos poblaciones, si la competencia se da entre los individuos de la misma especie, hablamos de una competencia intraespecífica, para dentro de la población. ¿Sí? Y fíjense la distribución uniforme. La distribución uniforme se da en situaciones de competencia. Lo van a ver, por ejemplo, en la vegetación, es más fácil de observar, ¿sí? En los ambientes áridos y semiáridos, donde hay escasez de recursos, competencia por el agua. Esta distribución agregada no es necesariamente la óptima, ¿sí? Esto permite, esta distribución uniforme permite, permite, digamos, que los individuos sobrevivan en un ambiente agreste, donde tienen que competir, no solamente por el agua a nivel de raíces del suelo, sino también por los nutrientes. Entonces se da este tipo de patrón. Ahí atrás hay una foto que ahora cuando vayamos al campo el sábado, que estamos tan contentos de poder salir, van a poder ver esto que estamos charlando acá. Muchas especies en estos ambientes tan agrestes, ¿sí? Donde hay escasez de recursos, tienen este tipo de patrón, vinculado más bien a la competencia. Y como les dije, a lo largo del ciclo de vida de una especie, en el caso, por ejemplo, de grupos de mamíferos, de felinos, de todos los que tienen competencia, que van a ver más adelante, que se llama por torneo, que tienen una etapa en el ciclo de vida reproductiva, la etapa reproductiva donde los machos están muy agresivos y hay mucha competencia por las hembras, ¿sí? Cambia el patrón de distribución. Y después vuelven al agregado, ¿sí?
competencia por el espacio, etc. Básicamente esto es competencia por el espacio y por la disponibilidad de nutrientes en plantas también. Liliana, ¿Sí? puedes volver. Ahí Lucas pregunta si podrías, digamos, repetir o especificar cómo se da el patrón de dispersión de tipo aleatorio. ¿Por El qué? aleatorio, bien. ¿Algo más? No, Bien. nada más. Bien. La aleatoria es como intermedia entre estas dos y se dan algunos momentos del ciclo de vida de las especies. Aleatorio si quiere decir al azar, ¿sí? Para los que no saben. No, digamos, para los que no entienden la etimología de la palabra, es al azar. Y si ustedes miran, podría estar entre medio de estas dos, ¿sí? Algunas especies tienen este tipo de distribución. ¿Sí? Generalmente este tipo de distribución, y si ustedes lo piensan, tiene lógica con organismos de amplios rangos de tolerancia también, que puedan estar en ambientes de situaciones extremas, sin una, como por ejemplo podría ser escasez de algún recurso, ¿no? O de algún factor, hablemos más directamente, o abundancia del mismo. Los que tienen amplios rangos de tolerancia tienen con más frecuencia a veces la posibilidad de este tipo de distribución, aleatoria o al azar, ¿sí? Eh, ya sea que comparten con otras especies incluso, o ellos no tienen grandes exigencias en cuanto digamos, en cuanto a los factores que están determinando la presencia. O sea, piensen en organismos eurivalentes, ¿sí? Hay muchos en la naturaleza y hay momentos también a lo largo del ciclo de vida de una especie donde se puede dar esta distribución, que no es muy clara, no es muy específica. No sé si queda claro. Tenemos muchos ejemplos en el libro, chicos, que les van a ayudar también a entender. Vamos a seguir hablando un poco y esto lo vamos a ir retomando en el campo y vamos a ir observando por qué pueden ir variando los patrones de dispersión. ¿Sí? ¿Cuáles son los condicionantes? En general son factores, como hablé de la distribución uniforme, son factores que están condicionando a estos organismos a tener este patrón, ¿sí? Acá es competencia, generalmente este se da por competencia. Y este otro también. En el caso de la especie humana, en este caso se suman, ¿no? Se suman también cuestiones culturales que difieren de otros, de otras especies, como podrían ser las abejas, que también son gregarias, entre tantas conocidas, para mencionar abejas, hormigas, tantas conocidas, ¿sí? Esta es la más común en la naturaleza, no tanto esta, y esta en algunos momentos, más intermedio. No obstante, siempre piensen en los factores que determinan la presencia siempre ustedes piensen en los limitantes de la distribución, que son los factores. Las especies van cambiando patrones en relación a los condicionantes del ambiente, ¿sí? A lo largo de su ciclo de vida, entre otras. Cuando hablamos de las poblaciones y de las características, también nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder estudiar la distribución, ¿sí? La abundancia y la densidad, ¿sí? Nosotros también necesitamos toda una logística que tiene que ver con los métodos que vamos a emplear para poder estudiar. Para poder estudiar al grupo esta especie en particular que nosotros nos interesa. Es tan amplio porque piensen que estamos hablando de ecosistemas terrestres acá, pero también están los ecosistemas acuáticos en los cuales ya han escuchado varias cosas. Y nosotros tenemos distintos métodos según
según la especie que estemos trabajando. Hay varios métodos, entre esos está el conocido método, por ejemplo, de captura-recaptura, marcado-captura, ¿sí? Que se aplica no a todas las especies, se aplica a algunas especies. Imagínense que, por ejemplo, este método de captura-recaptura, que tenemos comúnmente para usar en algunos reptiles, en aves, en algunos grupos también de peces, ¿sí? Bueno, y otros, pues, elefantes marinos, pingüinos, un montón de grupos de animales que podemos trabajar y estudiar y conocer la densidad de la población a lo largo del tiempo, siguiendo un censo, digamos, haciendo un estudio temporal que tiene toda una metodología de trabajo, ¿m? Que implican bases de datos que eh, se van armando a lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos estudiando varias camadas. Imagínense las aves migratorias. Muchas aves migratorias eh, se estudian con estos métodos, ¿sí? Y pueden perfectamente seguirse estas poblaciones con estas metodologías de trabajo. Hay índices también que nos van a permitir hacer estos análisis para estudios de densidad, tanto relativa como abundancia. Hay otros grupos, como por ejemplo los anfibios, donde el método de captura-recaptura es muy difícil de utilizar. Hay otros métodos también para el estudio de anfibios que son interesantes, y también, no solamente anfibios, y también aves, ¿no? Se tiende hoy en día a trabajar con el canto de las aves, identificarlos, hacerles un seguimiento, grabarlos, todo lo que tiene que ver con esta tecnología, ¿no? Para, para poder avanzar sobre el registro, ¿no? Del canto, por ejemplo, de los anfibios, poder identificar las frecuencias, es un tema interesantísimo que les permite hacer seguimiento, calcular densidad relativa incluso. También tenemos los conocidos métodos para estudio de algunos que son complejos de ver, no todos son fáciles de ver. Acá tenemos los famosos felinos nuestros, el jaguarete, que es el más conocido, y en este caso, ¿qué está utilizando esta bióloga acá? ¿Qué está poniendo? ¿Quién conoce esto? ¿Lo ha visto? ¿Una cámara trampa, profe? Sí, cámara trampa. Van a ver, si ustedes entran a métodos, hay una diversidad de métodos según la especie que nosotros estemos estudiando. De hecho, es muy importante, ¿no? Porque el método a nosotros nos garantiza los resultados. Desde que están las cámaras trampa es un antes y un después, porque en especial en estos yaguareté y otras especies que nosotros tenemos cada vez más problemáticas de trabajar, no solamente porque han tomado distancia por la retracción de hábitat que se llama, por la pérdida de hábitat y retracción sus, de sus espacios de sus áreas de distribución, nosotros sabemos que también tienen conductas por las cuales no las vamos a poder registrar, no los vamos a poder registrar en determinados, por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, las cámaras trampa, por dar un ejemplo, que nos permiten poder seguir y tener imágenes a lo largo del día, la noche y a lo largo de los meses, son mecanismos, tecnología de avanzada que va a permitir censar, va a permitir contar, y obviamente ustedes saben que han aparecido cosas muy interesantes gracias a las cámaras trampa, ¿no? Volviendo a la dificultad de muestreo, hablando de lo mismo de recién, mucho está relacionado con el tipo del patrón de distribución que mencioné. Las dificultades que tenemos en los muestreos anteriores, que estaba hablando de metodologías de muestreo, en plantas, cuando veamos plantas,
nosotros vamos a también censar, así como se censan las aves, se puede censar una especie de, en el gran grupo de las aves, o una especie en particular de serpiente, etcétera, con una metodología adecuada, un mecanismo. En plantas también es más sencillo, podríamos decir, el trabajo. Los censos en plantas, como ya los comentamos, se van a hacer en terreno, con tamaños de parcelas, tamaños de censos que nosotros vamos a ir definiendo con distintos métodos, y que nos van a permitir estudiar los diferentes grupos, no es lo mismo árboles, arbustos que hierbas o epífitas. Y hay muchas dificultades en relación a la cantidad de individuos que pueden contener estos tipos de distribución. Todo esto es muy importante a la hora del diseño, ¿sí? Del diseño de muestreo en el grupo, o en este caso en la especie que estamos nosotros estudiando, y en relación al tipo de distribución, o al patrón de dispersión también. ¿Sí? Me estoy olvidando de decir algunas cosas, me parece acá, que están, bueno, como les comentaba, en el campo vamos a trabajar censos de vegetación, y ahí ustedes van a entender un poco las diferencias que podemos llegar a tener cuando censamos, por ejemplo, árboles, cuando censamos arbustos, cuando censamos hierbas, y dentro de esos grandes grupos, una especie. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento, y tenemos que hacer el área de distribución, y tenemos que calcular las densidades, y etcétera, de, por ejemplo, una especie en particular, como podría ser, ya dije, mencioné una estipa en particular, una estipa SP, podría ser también una parastrefia lepidófila, que es un tipo de tola, y podemos seguir mencionando especies en particular que nosotros queramos estudiar, necesitemos estudiar. Y por ende, diseñar el método de muestreo, para poder conocer lo que dije, ¿no? La distribución, la abundancia, la densidad. Bueno, pasemos un poquito a otro tema, a otra de las características de las poblaciones. Entre esas está la estructura etaria y de sexos, que es conocida para los estudios de geografía. Nosotros hemos trabajado esto en geografía cuando estuvimos en la escuela, y nos han enseñado algunas cosas, pero ahora las vamos a ver también, cómo se trabaja la estructura etaria y de sexo en también plantas y también otras especies que no somos solamente nosotros. Obviamente las típicas pirámides de edades, ¿sí?, de las poblaciones humanas, nosotros sabemos qué tienen en la base. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí me dice que hay, por ejemplo, acá en la pirámide poblacional de México, que es lo que está mostrando el eje de las X, y que muestra el eje de las Y, cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres. En realidad tenemos México, Estados Unidos y Suecia. 3 pirámides. Pero en todos los casos que estamos viendo, alguien que abra el micrófono, porque si no, no leo. ¿Qué hay en la base? Y vayan ensayando para el examen de más tarde. ¿Qué muestra una pirámide de edad? ¿Qué significa esto? Todos estos rangos. Alguien que explique, o dos que expliquen.
A ver, chicos, todo está en el gráfico. Ahí está Lucas. Dice los rangos de mayor densidad etaria en distintos países. Rangos de mayor densidad, a ver, Etaria. está. Primero que, a ver, Lucas, y a ver los compañeros, ¿qué opinan los compañeros de lo que acaba de decir Lucas? Primero definamos esta gráfica. ¿Qué tenemos en el eje de las X y qué tenemos en el eje de las Y? ¿Qué dice ahí? Solamente hay que leer. Eso es todo. Ah, no ve bien. Dice, a ver, dice porcentaje de población. Sí. ¿Por qué no ve bien? ¿Tiene muy chiquito o debe estar mirando en el celu o qué? Puede ser, no, no lo sé. Tienen que decir, porque si no nosotros no sabemos cuál es el problema por el cual no contestan. Tienen que hablar. El micrófono es de ustedes también. En su PC se ve mal, dice. Ah, no ve bien. ¿Alguien ve mal o ve bien? ¿Quién ve bien? Ayude a los compañeros que ven mal. Sí, sí, eso es interesante para nosotros para saber qué tamaño, hasta qué tamaño mínimo de letra podemos usar para que ustedes lo puedan ver. Claro. Si miran el celular, probablemente tiene problemas, ¿sí? De todas maneras, una cosa que se puede hacer es mandar el PDF para que lo vayan mirando. Agustina dice, muestra el porcentaje de edad presente en cada lugar. Pero en realidad, si ustedes miran, dice, en el eje de las X dice porcentajes de la población. Hay una división acá en el medio que indica hacia la izquierda que tenemos quienes están representados de 0 a 8% de la población. Porcentaje de la población, dice acá. ¿Quiénes son estos? ¿Qué son? Hombres, Bien, alguien que habla. ¿De otro lado qué son? mujeres, Mujeres. Y esto que dice 5 a 9, acá dice menores de 5, ¿qué son? Nadie niños, ve, son años. infantes. Entonces, de 5 a 9 años. ¿Mm? Acá están los menores de 5 años. Y acá, ¿quiénes están acá? Los más de cuántos, más de qué. Más de 80 años, profe. Bueno, parece que estoy con Agustina nomás. ¿O quién más habló? No identifico las voces. Fue Agustina, sí. Bueno, esto que les dije que nos enseñan en geografía en la escuela está básicamente dando en el eje de las X el porcentaje de la población, ¿sí? Dividido en hombres y mujeres, ¿sí? Y los rangos en los distintos rangos de edades, desde menores de 5, fíjense que son rangos de edades, 5 a 9, 10 a 14, y así sucesivamente, 75 a 79 y más de 80. ¿Sí? Y si ustedes observan, y ustedes tienen que describir esta gráfica porque lo van a tener que describir, explicar ustedes, ¿qué me pueden decir con relación a México? ¿Qué pasa en México? Hay mucha natalidad, profe. Bien, bueno, menores de 5. Todavía no veo la natalidad, ¿sí? Porque acá yo no estoy mostrando natalidad, chicos, ¿entienden? Una estrategia que les digo, cuando ustedes expliquen la gráfica, expliquen lo que ven. Ustedes leyendo acá esto, mirando y ya pueden explicar. ¿Dónde dice natalidad? En ningún lado. Dice menores de 5 años, ¿sí? ¿Qué pasa? No te salgas de menores de 5 años, no digas otra cosa acá. Te lo recomiendo. La explicación, sí, después podemos charlar. Sí, nacen mucho, podemos charlar. Pero ¿qué dice la gráfica? La gráfica no dice en ningún lado natalidad, ¿sí?
menores de 5. ¿Qué pasa? Fíjense qué está pasando. Después tenemos de 5 a 9, de 14 a 10 años. Miren acá, de 15 a 19. Interesante cómo va la pirámide. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa desde, podríamos decir desde los 60 años para arriba? ¿Qué predominan? ¿Qué predomina en esta gráfica? A ver, ¿qué es lo que les llama la atención a ustedes? En relación al porcentaje de la población y las edades. Predomina de 15 a 19. Sí, pero si la miramos bien, hay muchas, fíjense, hay mucha población, porcentaje de población entre 15 y 19. Muy bien. ¿Y el otro extremo, cuál es? Y Agustina dice las poblaciones más bajas son las de adultos mayores. Exacto. En cambio, si miramos esta de Estados Unidos, ¿sí?, más parecida incluso a esta de Suecia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gran diferencia con la de México? Si hablamos de porcentaje de la población en relación a los rangos de edades, desde menores de 5 hasta mayores de 80 en edad. Eso tienen que decir, tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué pasa acá en Estados Unidos? ¿Es igual a la de México? Uy, el oral, por Dios. Podríamos decir que las poblaciones de niños y niñas menores de 5 años es mucho más baja respecto a la de México. Y Sí. podríamos inferir además que es un control de población o sí, pero muchos otros factores. No, eso después lo vemos por qué será. ¿Sí? No les pregunto eso, solamente les pregunto qué está mostrando la gráfica. Y fíjense que este tipo de gráfica, ¿dónde tiene mayores porcentajes de población? Tanto hombres como mujeres. ¿En qué rangos de edades? Eso es lo que tienen que decir. De 25 a 29 y también de 30 a 34 está parecida. A ver, miro. Sí, está bien. Entonces, cuando yo les pregunto, ustedes dicen, así contestan, profe, esa gráfica muestra el porcentaje de la población, tanto de hombres como de mujeres, en relación a las edades de la población, desde los menores de 5 hasta los de mayores de 80. Y por ejemplo, en México llama la atención lo que han dicho, de los menores de 5, y acá este rango de 15 a 19 que es amplio, tanto para hombres como para mujeres. Así me cuentan ustedes a mí. Y mayores de 80 no hay viejitos, no hay gente grande acá, ¿sí? Esa es la típica pirámide de un país en vías de desarrollo. Argentina tiene una muy parecida, casi igual. Después, ahora lo vamos a ver más adelante. Me van mostrando para Estados Unidos, me dicen lo mismo. Profe, acá estamos viendo el porcentaje de la población de 0 a 4 a 6%, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí?, en relación, porque ustedes acuérdense que esto es en relación a algo, a las edades que tiene la población, en rangos menores de 5 y así sucesivamente. Y después que me cuentan eso, me introducen, me dicen, en Estados Unidos, ¿qué se ve? Lo que dijeron, que los rangos de edades de 25 a 29, ¿sí? Creo que me dijeron hasta menos de 44, ¿no? 35. Tenemos los mayores porcentajes de la población, acá está eso, ¿sí?, tanto para hombres como para mujeres.
Y fíjense, ¿cuál es la diferencia en el porcentaje de la población, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres en Suecia? Son iguales, acá estas dos son medio parecidas, ¿no? Estados Unidos y Suecia. ¿Qué tienen arriba? Miren, hombres y mujeres. ¿Qué tienen ahí en más de 80? Ahí mencionan respecto a esa pregunta que la edad que sobrepasa los 60 años presenta un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. A ver, 60 dicen, de 60 a 64. Vamos. Está hablando en general, ¿no? General. Sí. Y yo no lo noto tan acá. ¿A dónde se empieza a notar eso? Sí, podría ser, pero acá no exactamente entre 60. A partir de 60, a ver que diga, que explique, que si puedo abrir el Sí, micrófono. es que es el siguiente, Liliana, el siguiente. Ahí. Bueno, sí, y acá arriba yo pregunté acá a más de 80, bien, vamos bien, no sé quién lo contestó, pero es la idea. ¿Qué Sí. pasa a más de 80? ¿Qué pasa con las edades de más de 80 acá arriba? Iván dice que en Suecia la población de mujeres mayores de 80 es más abundante. Bien, Iván, eso es lo que estoy pidiendo que conteste. Fíjense la diferencia con las poblaciones del tercer, digamos, de países en vía de desarrollo, así se llaman. ¿Por qué pasa esto? Podemos charlar largo y tendido y entrarnos en la geografía humana y entrarnos en la geografía económica y explicar, porque hay muchísimo trabajo sobre por qué tenemos este tipo de pirámides. Me interesa que las lean, ¿sí? Y por supuesto que sean interesados también de las realidades, ¿no? ¿Qué está pasando en los países desarrollados? ¿Por qué hay tantos, digamos, por qué hay tanto porcentaje de la población de edades de más de 80? ¿Por qué hay tan poco abajo, fíjense, menores de 5? Estas son poblaciones envejecidas que se llaman, ¿sí? Lo mismo, poblaciones jóvenes, acá tenemos, en relación a lo anterior, lo mismo, es nada más que más esquemático en relación a lo que acabamos de charlar, le acabo de preguntar. Las poblaciones jóvenes tienen este tipo de pirámide donde ustedes ven en el porcentaje de población abajo en relación a las edades, los prereproductivos de 0 a 14 años son los que mayor proporción tienen en la población, ¿sí? Menores ancianos, ¿sí? Postreproductivos. Esto se estudia mucho en geografía y lo estudiamos nosotros también los ecólogos, lo estudiamos en los distintos grupos y en las distintas especies. Nos interesa mucho este aspecto, esta característica. Nosotros estudiamos y ya van a ver cómo los rangos de edades, las pirámides poblacionales. Bueno, Pero esto específicamente es demografía, ¿no? Estudios demográficos. Esto es estudio demográfico y nosotros estudiamos demografía en nuestros grupos poblacionales. A eso voy. Es importante saber cómo se hacen estos estudios porque estos son estudios que también involucran a la ecología de poblaciones, ¿sí? Son estudios demográficos y nosotros estábamos hablando recién de la densidad como característica de la población, de la distribución y de la abundancia. ¿Entendido? Y parto de algo que es conocido como el estudio de las poblaciones humanas en demografía, ¿sí? Para que así nos introduzcamos en lo que a nosotros en particular por ahí nos atañe, en alguna especie a futuro que vamos a trabajar. Estas pirámides, cada una tiene la forma pirámide, tienen sus nombres, ¿no? La forma piramidal, la de campana, la de hucha, etc. Cuando nosotros trabajamos con demografía,
también, y trabajamos en algún grupo en particular. En este caso estamos hablando de los ciervos californianos. Otra forma común de representación de lo que acabábamos de mencionar. Acá, fíjense, en el centro están los rangos de edades, ¿sí?, puestos. Abajo están los números, está directamente el número, está contabilizado el número de individuos, tanto para machos como para hembras. Y observen ustedes a lo largo de los rangos etarios. Y esto que está en negro, acá que se ve acá como son decesos, son muertes. Y a lo largo de el ciclo de vida de esta especie, fíjense cómo van variando, en este caso, cómo va variando la población. Acá el número no está expresado en porcentajes, ¿sí? Miren qué pasa. Nosotros tenemos mayor cantidad, si ustedes observan y hacen una comparación, y también en rangos de edades, fíjense que las hembras son tenemos más cantidad de individuos acá, en estos rangos de edades, desde el 1 a 2, y podríamos decir prácticamente hasta 6 a 7, 5 a 7 de hembras. La proporción de hembras en relación a los machos es distinta, es mayor. ¿Sí? Es una forma de representar. No es tan sencillo a veces acá para mamíferos y aves, pirámides. Las pirámides pueden variar, las pirámides de edades, teóricas en este caso, ¿no? Si no ven, tienen que avisarnos. Vamos a mandar el PDF igual. Toda esta clase está tomada de ejemplos no solamente de libros, no toda la bibliografía está en el Schmidt, hay otros ejemplos, ¿no?, que teníamos nosotros, como el anterior, que ya lo traíamos de otra literatura, que está en otros idiomas, que no lo hemos puesto acá. Pero quiero decir que el tema está en el Schmidt. Pueden volver a ver por ejemplo, este patrón. Acá está pirámide de edades, teórica para mamíferos y pájaros. Miren las diferencias en estos tres tipos de pirámides, ¿sí?, de edades teóricas. En este caso, donde nosotros tenemos una base amplia de jóvenes, ¿sí? Fíjense, gran número de jóvenes, 76, y si sumamos los otros rangos de edades, tenemos una relación de 76 jóvenes contra 26, ¿sí?, y con una alta producción en este caso de jóvenes. Se dan algunos grupos. Y vamos viendo las variaciones. Esta es una alta producción de jóvenes, pero fíjense, ¿qué ha pasado entre esta base y lo que sigue? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Por qué pasamos de 76 a 12? De 76 jóvenes a 12 en el otro rango de edad. ¿Qué pasó? Piensen en algún grupo, en alguna especie que tiene una gran cantidad de... A mí se me está ocurriendo ahora alguna que otra que conocemos, que tienen muchos nacimientos. Si bien no estamos estudiando acá exactamente el nacimiento, pero sabemos que hay, por ejemplo, algunos grupos que tienen muchos jóvenes, y sin embargo, ¿qué pasa después? Profe, puede ser, por ejemplo, los insectos que tienen muchos jóvenes al inicio, o sea, muchos nacimientos, pero no todos llegan a la edad adulta. Obvio, sí. Y no solamente insectos, sino hay otros grupos que ustedes saben que son víctimas, por ejemplo, de predación, ¿sí? Y ustedes han visto, por ejemplo, las tortuguitas de mar, ¿sí?, que son enterradas y nacen, por darles algún ejemplo muy común, muy conocido, ¿no?, que tienen un alto grado de mortandad, mueren muchas cuando salen a la playa y son predadas, y pocas pueden llegar ahí nomás, entre que salen
hasta que llegan al mar, son pocas las que llegan, ¿sí? Y pueden seguir, y pueden sobrevivir. O sea, entre esta base y esta, seguramente mueren, hay una mortandad por diferentes causas, ¿sí? Fíjense, acá está más equilibrado, no obstante, seguimos teniendo una base amplia, una producción normal, dice, de jóvenes. Siempre se sabe que digamos, de un rango al otro puede haber pérdidas, ¿no? No necesariamente en todos los grupos, pero este es un 66 de base contra un 32, es una producción normal de jóvenes en relación a la pirámide global. Y después tenemos este otro grupo C, donde también va variando, fíjense, disminuyen los jóvenes en la base, y la relación con los adultos aumenta, ¿sí? Producción baja de jóvenes. Y después una pirámide de pocos jóvenes en relación a la cantidad, fíjense, de los restantes rangos de edades. Una relación de 24 contra 78, ¿sí? Más bien una población envejecida. Todo esto es muy importante para saber qué va a pasar con la población. ¿Ustedes cómo creen que también se trabaja cuando nosotros estamos hablando de una especie que está en un listado porque está en peligro de extinción? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo estos estudios, la proyección incluso demográfica, ¿sí? O que está directamente en la lista roja. Bueno, las causas y los por qué son diversos y los necesitamos estudiar, obviamente, cuando tenemos ese tipo de información. Vamos un poco a las plantas. Qué difícil, ¿no? Con las plantas. Las plantas son muy difíciles por muchas razones. No podemos fácilmente dividir entre sexos necesariamente, ¿no? Tenemos otro tipo de representar, otra forma de representar la distribución de edades para las poblaciones vegetales. Y si miran este caso, este es el caso estos son ejemplos europeos, y yo puse bosques nuestros como para que les sea más familiar, pero los que por ahí han estado en alguna salida de campo van a ir para ver que nosotros, una de las formas que tenemos para medir las plantas y más o menos calcular la edad, es saber, por ejemplo, el diámetro que puede tener el tronco a la altura del pecho, ¿sí? Este valor de BH que se llama, ¿sí? Y eso un poco nos está dando también el rango de edad, ¿sí? En este caso, en esta gráfica donde estamos viendo nosotros un ejemplo de un avis del hemisferio norte, en relación al número de hectáreas, la superficie, acá hay un rango de superficie que va aumentando, ¿sí? Y esto que se ve acá, representado en mayor cantidad de superficie, porque abarca mucha superficie, este rango de plantas, de avis, son justamente los renovales. Son las plantas jóvenes, las chicas, las plántulas que se llaman. ¿Sí? SD son las plántulas. Y después vamos teniendo otros rangos que tienen que ver con los árboles más jóvenes, ¿no? Y la clase de tamaño. Como ven acá en este esquema, que está realizado en base al cálculo de renovales, jóvenes, juveniles y adultos, calculado en relación a lo que les comentaba, la edad está calculada en relación al diámetro que tiene el árbol a la altura del pecho de una persona. Estos son muchos los forestales, usan estos valores, y en esta población vemos que los juveniles, básicamente los más chicos, los renovales, las plántulas son abundantes en toda esta superficie, en relación a los adultos, ¿sí? Una forma de visualizar esta pirámide poblacional, que no es una pirámide,
si ustedes miran esta gráfica, ¿no? Estamos básicamente representando la distribución de edades acá. Otra forma, y esto se puede hacer, por ejemplo, acá tenemos un roble, y nosotros lo podemos hacer cuando nosotros conocemos, por ejemplo, los forestales que han hecho una plantación, que pueden hacer un seguimiento de la plantación de Pinus ellioti, de Pinus taeda o de eucaliptus, qué sé yo, que ya han plantado desde que pusieron el plantín, pueden hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de las edades en años. ¿Sí? Y acá tenemos el porcentaje de la población de 0 a 10 y a 30, fíjense, de 10, 20 y 30. Observen ustedes las edades, en este caso, de los individuos, y van a ver que en este bosque, por ejemplo, está dominado por qué tipo de árboles, que pertenecen a clases, digamos, con edades entre, fíjense, 60 y 120 años, ¿sí? Son árboles viejos. Por supuesto que los de 200 años, 200, 220 prácticamente no están. Si ustedes analizan esta gráfica, ¿qué pasa entre 0 y 20 de edad? ¿Ven? ¿Qué ven acá? ¿Ven plantas? Entre 0 y 20 años, ¿ven robles? Hay conteos. No hay plantas, dice Lucas. Bueno, Lucas, hasta que no conteste alguno no puedo avanzar. Bien, Lucas, no hay plantas. Esta es una población envejecida, a diferencia de esta otra que tiene, fíjese la cantidad de plantines no sé, en 77 hectáreas. Estas por edades, no tenemos plantines, son muy distintas. Como verán, es complicado a veces representar la distribución de edades, pero se hace y se necesita hacer. Y puse esta otra que parece un poco fea, pero me interesa. Fea la gráfica porque es vieja, pero no la información. Hay otras maneras también de ver la distribución poblacional en alguna especie de planta. Fíjense acá, tenemos los años en este eje de las Y, y abajo tenemos representada la distribución de la biomasa vegetal y la distribución del número de plantas en una especie de parastrefia. Parastrefia filicaiformis, la tola, el famoso tolar, y ahí le puse las fotos. Hay un montón de plantas que están representadas, a ver, en el estrato arbustivo, ¿sí? Y más difíciles de trabajar que a las que vieron recién, que son del estrato arbóreo, que son árboles. ¿Cómo trabajamos los arbustos? Bueno, acá una forma también de representar digamos, la distribución. Con los cálculos de biomasa vegetal, ¿sí? Y miren acá, en la misma especie, la diferencia en la base en años entre la biomasa vegetal de parastrefia y si miramos la distribución en número de plantas, ¿sí? Es mayor. Bueno, obviamente la distribución varía según los parámetros que vamos a utilizar nosotros para estudiar, ¿sí? Y lo que queremos estudiar, distribución del número de plantas. ¿Algunos conocen China Grande? Hay un panizal en el Huancar. Sí, que deben haber escuchado hablar de Huancar, la gente que va a las arenas a hacer ese deporte, ¿no? Bueno, van a ver estos paisajes y sobre estos paisajes también hay que estudiar y también hay que representar la distribución, ¿sí? De estos individuos. Bueno, voy a llegar hasta acá, ¿sí? Todo lo que hace a las características, hasta acá, todo lo que hace regulación, vamos a seguir en la próxima clase, ¿sí? Me interesa que participen,
que hablen ustedes, porque si no es muy aburrido. Profe, Entonces, tengo una pregunta. sí, haga. En la parte del árbol, cuando mostró la población envejecida, ¿esa población se va a extinguir o por qué no tiene plantines? Esta, y bueno, Claro, esta es una preocupante situación que tiene esta especie de roble porque no tiene jóvenes. Si una población no tiene juveniles, no tiene los renovales, ¿y qué va a pasar? Tiene que hacer, si uno hace una proyección, y acá seguramente, fíjense que estos árboles son de lento crecimiento y miren el tiempo, acá hay árboles de 200 años, ¿sí? Y si demoran tanto y estos si yo miro y ustedes me preguntan, esta población es una población muy sensible, ¿sí? Que no tiene la capacidad, por lo que se ve acá, por alguna razón, no está teniendo la capacidad de renovarse, de tener juveniles y renovables. Miren qué bajos que son. No hay, no hay acá plantines entre 0 y 20 años, y entre 20, 40 años y 60 hay pocos. Todos los que hay son viejos, ¿sí? Son ya viejos, ya grandes. Entonces este tipo de población es sensible. Va a necesitar una intervención para no tender a desaparecer, ¿sí? ¿Entienden para qué sirve además este tipo de análisis? Y esta otra está en otra situación distinta. ¿Mm? Nosotros pusimos acá, esto es pino del cerro, y estas poblaciones de pino del cerro acá son renovables, lo cual es interesante, esto están viendo renovables. Yo puse y me olvidé de decirle, ¿por qué le puse el palo borracho gigante? Imagínense medir el diámetro a la altura del pecho en un gigante. Este tiene como... tendría que ponerle una foto con uno de los investigadores, con uno de los chicos del laboratorio al lado, que queda chiquitito, ¿no? Este tiene fácil 40, 50 metros de altura o más. No me recuerdo, no lo sé con precisión. Estoy hablando de la dificultad para el estudio, ¿no? El método en el caso de distribución de plantas y poder hacer una distribución de edades. Y lo que acaba de preguntar el compañero está muy bien preguntado, porque esta población está teniendo problemas al no tener renovales. Puede ser por muchas causas que no haya árboles jóvenes acá, que cambiaron las condiciones del lugar, no están germinando, ¿sí? No están germinando las plantas, las están extrayendo y no están dando la posibilidad a la germinación, o hay algún tipo de disturbio que sería interesante ver. ¿Por qué no hay reclutamiento acá? Así se llama, esto es lo que dice acá. No hay reclutamiento de individuos en los últimos 25 años. Muy bien, chicos. Por favor, a ver si practicamos, ¿no? Practicamos un poco para poder expresarnos. Es importante que ustedes hablen y participen de la clase, porque además piensen que ustedes ya a esta altura tienen que saber expresarse, poder leer una gráfica, y si no saben, me dice, profe, léala a usted y después repiten ustedes. Hay que entender. Nosotros hacemos mucho hincapié en que ustedes entiendan el dato que están viendo, ¿no? Y lo puedan repetir. Si ustedes aprenden a leer una gráfica, no saben con qué facilidad van a poder incluso después entender lo que leen en los textos, ¿no? Es un ejercicio que debería darse desde estadística, desde los primeros cursos. Yo digo desde la escuela. Explicaron una pirámide etaria en geografía, entender cómo se hace la pirámide etaria, un climograma, un climatograma, también les cuesta mucho explicar. Y es básico para poder entender ecología, porque como ven, ahora estamos viendo poblaciones, estamos caracterizando la población. ¿Cómo estudiamos la población? No solamente la definimos, la tenemos que estudiar. ¿Qué es lo primero que estudiamos? Las características básicas, la distribución, la abundancia, la densidad de la población que nosotros estamos abordando, ¿sí?
Sí, sí, en ese sentido, también el examen oral es precisamente un poco una práctica, ¿no? Porque estamos casi seguros que los que van a promoción ya no van a llegar a esa instancia del examen oral. Entonces está bueno para practicar, para generar, porque después ustedes cuando vayan a defender su tesis, cuando vayan a presentar un trabajo en un congreso, siendo aún estudiantes, entonces la práctica es la que hace al, al buen orador, digamos, y al buen escritor también. Por eso en los TPs les hacemos hincapié en eso. Y esta cuestión de cortar y pegar como que juega en contra de la creatividad, del pensamiento, de las ideas, de las sugerencias. Entonces, eh, eh, se les recomienda, ¿no? Hacer esos ejercicios, leer. Nosotros en las clases, entonces vamos a estar, como dice Liliana, ¿no? Preguntando, mostrando las gráficas. Ese ejercicio es buenísimo. Ese ejercicio no lo tuvimos, yo no lo tuve dentro de mi formación como bióloga. Entonces son herramientas que se les dan en forma temprana y que eso puede redundar en una ventaja para ustedes, en una experiencia y una ventaja, una herramienta muy útil, ¿no? Liliana, yo en solamente unos minutitos quería hablarles sobre este tema de las parcelas permanentes, porque creo que es muy importante, es un proyecto muy importante en el cual profes de la facultad, biólogos de Tucumán, Salta y Jujuy, están participando con este proyecto en donde se determinan zonas que se les llama parcelas, como ha dicho la profe Liliana, con un tamaño específico, que están distribuidas no solamente en estas provincias, están distribuidas en diferentes países, ¿sí? Americanos, latinoamericanos, Norteamérica y Sudamérica, y que tienen la misión de generar datos a lo largo del tiempo, ¿sí? Estos datos que son tan preciados, que son tan difíciles de tomar, y más aún formar una base de datos que tiene varios años ya de antigüedad. La gente de la zona de Yuncas, donde están estas 79 parcelas que colaboran con datos, se han unido a una red que ya viene midiendo desde hace décadas y que ha dado origen a datos muy importantes, entre los cuales se ve cómo el avance del bosque hacia las zonas más altas, al parecer estaría siguiendo una influencia por este incremento de la temperatura a través del cambio climático. Hay un montón de cosas que se están estudiando, son bases de datos grandes. ¿Y qué se hace en una parcela de estas? Ellos cada 5 años miden diferentes datos de árboles nativos, representativos de la zona de las yungas, ¿sí? Y es así, cada árbol está marcado con una chapita de metal, y dentro de esas parcelas que están situadas dicen un 70% en propiedades privadas y un 30% en propiedades del Estado. Entonces, en estas parcelas, cada 5 años se toman estas mediciones y van entrando a un banco de datos que es fabuloso porque es el dato que explica fehacientemente, científicamente, el movimiento, el crecimiento, la mortalidad, etcétera, de las diferentes especies nativas de las yungas en este caso. Así que, bueno, en Yala tenemos varias parcelas permanentes, así que el día que vayamos los voy a llevar para que conozcan y para que vean in situ cómo es, ¿sí? Bueno, perfecto. Muy importante lo que dijo la profe Nelly. Nosotros vamos a ver cómo vamos a aprender a hacer un censo, a calcular un área mínima, según hablemos de árboles, de arbustos, de hierbas. Y dentro de eso, nosotros vamos a poder seguir alguna especie en particular
cuando estamos hablando de poblaciones. Cuando veamos dinámica de comunidades, vamos a retomar y vamos a sociabilizar el artículo que está mencionando. Hay varios, pero hay uno en particular muy interesante que menciona la profe Nelly sobre las parcelas permanentes en estos bosques de montaña que tenemos nosotros acá en el hemisferio sur. Y nos interesan algunas especies incluso, algunas especies por distintas razones, ya sea que están en problemas, ya sea que marcan el límite del bosque, ya sea que marcan el límite del árbol. Hay algunas especies que es muy interesante seguirlas a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando veamos dinámica de comunidades vamos a ver las escalas de estudio, tanto decádicas, centenarias, milenarias, ¿sí? Cuando hablamos de una especie, le doy una especie emblemática que es el Podocarpus parlatorei, que es una especie del pino del cerro, ¿sí? Por decir una de las que le viene a la mente, que es una especie emblemática también, y es una especie que viene desde el Gondwana, estudiándose, ¿se acuerdan? Bueno, no vamos a ahondar ahora, porque no tenemos tiempo, tenemos que seguir, pero esto da para que charlemos mucho, ojalá podamos en el campo retomar y charlar un poco más de esto. Y también vamos a tener de invitado al profe Lucio, que es uno de los autores de estos trabajos. Claro, porque además lo que tenemos que decir que como parte de los equipos de trabajo que integran esta red internacional, hay gente de nuestra facultad, está el profe Lucio de Comunidades, que también es profesor de esta materia, y bueno, y van a tener oportunidad de charlar también con él, y más adelante hacer la materia de él si les interesa. Pero bueno, avanzamos y podemos dejar de grabar ahora, Nelly, para que avancemos con lo que nos toca de ver del interrogatorio. Hasta acá llegamos y ya se han dado cuenta lo que es